Gracias, Alicia. Buenos días a todas y todos. Bienvenidos a la segunda parte de la presentación que empezamos ayer respecto a las autoridades electorales. El día de hoy vamos a referirnos a partir del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y terminando esto, trataremos de ver las OPLES. Trabajaremos igual que el día de ayer con una presentación oral y con un soporte escrito, y por supuesto en cualquier momento pueden ustedes intervenir. Además les pido que levanten la manita que está aquí en su pantalla para iniciar en ese momento, darles el uso de la voz y ustedes puedan expresarse directamente. Es muy útil aquí, por supuesto, su participación y hablar de sus experiencias personales a este respecto, para poder hacer la presentación más rica para todos y todas, y hacerlo, vamos a ir en forma interactiva. Entonces les pido por favor que traten todos de expresar sus opiniones, preguntas, respuestas, lo que sea, para que hagamos de esta reunión algo más agradable. Vamos a iniciar por favor con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos adelante, por favor. El Tribunal Electoral está reglamentado en el artículo 99 de la Constitución General de la República, en nos establece que es la autoridad jurisdiccional electoral más alta del país. No tiene ninguna autoridad que le sobrepase o de la cual dependa o la cual pueda corregir o observar sus resoluciones, ya que esta es una autoridad de última instancia. Está al nivel de la Suprema Corte de Justicia en lo que se refiere a materia electoral exclusivamente. La Suprema Corte de Justicia, por supuesto, que es la máxima autoridad jurisdiccional del país, pero en todas las materias, salvo en la materia electoral, la cual está confiada al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este tribunal funciona a través de 5 salas, una sala central y 5 salas regionales. La sala superior, que es la sala central, se encuentra ubicada en la Ciudad de México, y las 5 salas regionales están distribuidas en el país. Ahorita vamos a decir en dónde. Esta sala superior se integra por 7 magistrados electorales, del cual el presidente es electo por 4 años directamente por sus pares, digamos, por los mismos miembros de la sala superior. Y decimos que sus resoluciones son definitivas e inatacables. Fundamentalmente sobre impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores, impugnaciones sobre la elección del presidente de la República, impugnaciones de actos y resoluciones que lleve a cabo el Instituto Nacional Electoral, y que violen normas constitucionales o legales, y también en materia de revocación de mandato, que eso se va a poner interesante ahora que será el próximo mes la famosa revocación de mandato. Las impugnaciones que citan a este respecto serán resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en forma exclusiva y directa y única. Y también en relación con las impugnaciones de resoluciones de las OPLES,
organizaciones políticas locales electorales. Y aquellas impugnaciones que sean en relación con violaciones a los derechos políticos electorales de los ciudadanos, tales como votar o ser votado o ser electo en una votación, y respecto a la afiliación voluntaria y libre de las personas a los partidos políticos, así como la imposición de sanciones que establezca el Instituto Nacional Electoral respecto a los partidos políticos u otras personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que infringen las disposiciones de la Constitución y de las leyes electorales. Aquí empieza se refiere a un punto muy importante que son las violaciones que se llevan a cabo en relación con el uso, utilización del tiempo del Estado en materia de radio y televisión, que este es muy socorrido, como ustedes saben, como ustedes también lo han padecido durante el proceso electoral. Los medios más importantes de comunicación que ocupan los partidos políticos son exactamente los tiempos de radio y televisión, en los cuales pues se expresan las mismas ideas casi entre un partido y el otro, y pues a través de millones, literalmente millones de spots televisivos y de radio, nos invaden en la esfera privada. Todo el día estamos oyendo y viendo spots publicitarios de los partidos políticos y acabamos sin tener noción de qué está diciendo cada uno, ya no es importante para nadie. En fin, esto acaba pasando en una campaña tan pesada desde el punto de vista mediático que sucede en México siempre. No estoy seguro de que alguien realmente reciba los mensajes que se ponen ahí, porque todos son los mejores gobernantes, los más doctos candidatos, etcétera, pero el resultado es el mismo siempre. El tribunal y la historia de la judicatura electoral pues son de la misma época, digamos. 1987 se reformó el artículo 60 de la Constitución para crear un tribunal que fuera garante de la legalidad y de los organismos electorales, que se llamó el Tribunal Federal de lo Contencioso Electoral. TRICOEL era mencionado como el TRICOEL, el cual era muy curioso porque es un tribunal que dependía del Poder Ejecutivo, es decir, no tenía autonomía desde el punto de vista jurisdiccional, y coincidía en su existencia con los colegios electorales de la Cámara de Diputados y de Senadores, quienes eran los que resolvían finalmente, en última instancia, las cuestiones electorales. Y entonces el tribunal, el famoso TRICOEL, tenía una función más de estudio y de organización o sugerencia de las resoluciones, pero realmente sus resoluciones no eran definitivas, porque estaban sujetas a la implementación final de un organismo del Poder Ejecutivo, lo cual sonaba muy, muy raro, por supuesto, era muy raro. Y entonces, a partir de una serie de inconvenientes o de discusiones en contra por parte de la sociedad civil y de presiones de la sociedad civil, se empezó a liberar la materia electoral para ver si los mexicanos realmente podíamos construir una democracia, lo cual se dudaba mucho en aquel momento por parte del gobierno federal, pero los mexicanos estábamos pujantes en relación con que sí podríamos hacerlo, y así es como se fue permitiendo el acceso del Tribunal Electoral a cuestiones verdaderamente de solución de controversias.
En 1993, otro cambio de la Constitución, desaparece la autocalificación de las elecciones que se llevaba a cabo antes, repito, por los órganos, por los colegios electorales de la Cámara de Diputados y de Senadores, y entonces comenzó a darse la calificación de las elecciones ahora al Poder Judicial de la Federación, al Tribunal Electoral, para que pudiera calificar las elecciones. Hasta antes de esto, los mismos que habían ganado las elecciones, diputados y senadores, calificaban sus elecciones, por supuesto, siempre calificaban que habían sido bien limpias, etcétera, y pues nos da la respuesta que daban era que habían sido ejemplares las elecciones, cargos completos, por supuesto, de ganadores del mismo partido, y cosas que nadie creíamos en realidad. Entonces ya se empieza a convertir este tribunal como una instancia verdaderamente judicial en materia electoral, y se le atribuyen las facultades para tener la última palabra en la materia electoral. Y es en 96 cuando se convierte este tribunal en un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación y la máxima autoridad jurisdiccional en el país en materia electoral. Lo cual el mismo gobierno veía con dudas de que fuera a funcionar, porque era darle a la sociedad civil el ingreso y el manejo de las cuestiones electorales del país. Y esto pues, fue ganándose la confianza, el famoso trife de se fue ganando la aprobación de las personas y de los partidos políticos también. Y así fue como se hizo acreedor a ser la máxima autoridad electoral en el país. En el año 2000, que es la elección de Vicente Fox como presidente de la República, se llevó a cabo la primera calificación de las elecciones por parte del Poder Judicial, correspondiendo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la calificación de las elecciones presidenciales, cuestión que lleva a cabo hasta el día de hoy, y lo hace bien, lo hace muy bien, digamos, al grado que ya se ganó el voto de confianza de la población, y repito, aquí también incluye a los partidos políticos, porque lo hace de una manera totalmente sistemática y fuera de cualquier duda en la sociedad respecto de su claridad y certeza. Este tribunal es un tribunal constitucional, también convencional, porque recuerden ustedes que a partir del 2011, en la reforma constitucional que existió en aquel momento, ya es una materia adicional, la materia convencional, para integrar el cuerpo legislativo del país, digamos. Existe tanto la Constitución como las convenciones internacionales de las cuales México ha sido parte, y todo esto está en materia electoral a cargo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hasta antes de este momento, hablar de la Constitución era como un tabú al cual no podían entrar a la discusión o a estudio. El Tribunal Electoral lo tenía vedado, digamos. Por eso era función exclusiva de la Constitución, digo, de la Corte. Pero aquí se fue debilitando esta rigidez y se permitió al Tribunal Electoral empezar a dictar o a estudiar cuestiones de constitucionalidad. Y aquí es cuando ya el tribunal empieza a tomar resoluciones en materia jurisdiccional de la Constitución y de la convencionalidad al respecto, para garantizar los principios democráticos
que hasta ese momento había alcanzado nuestro país el poder hablar de una democracia. Esta es una institución que ha sido una conquista del pueblo mexicano que logró, o digo logramos, porque todos somos mexicanos, lo que logramos sacar de la actividad del Estado y convertir en una actividad en la cual estamos involucrados las personas físicas, las personas mexicanos hasta el día de hoy, estamos involucrados, podemos involucrarnos en los procesos electorales de forma directa. Para ser magistrado del Tribunal Electoral, se requiere, según el artículo 115 de la Constitución, o de la LEGIPE, que es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se requiere ser mexicano por nacimiento, tener 35 años de edad el día de la designación, poseer título de abogado o licenciado en Derecho de cuando menos 10 años de antigüedad, gozar de buena reputación, no haber sido condenado por delito que amerite más de un año de prisión y que implique una pérdida de la imagen de probidad que debe tener un juzgador, haber sido en el país y en cierta entidad federativa durante un año anterior a su designación, no haber sido gobernador, secretario de Estado, procurador, senador, diputado federal o local de la entidad federativa correspondiente durante los 4 años previos a la elección, a su nombramiento, contar con una credencial para votar con fotografía, que es la que tenemos todos en nuestras carteras, acreditar conocimientos en derecho electoral. Esto se lleva a cabo mediante un examen que realiza la Suprema Corte de Justicia, en la cual los comparecientes al examen deben acreditar conocimientos en materia de derecho electoral judicial, no haber sido presidente del Comité Ejecutivo Nacional o su equivalente en algún partido político, no haber sido candidato, con excepción de los candidatos independientes, a cargo de elección popular durante los últimos 4 años anteriores a la designación, no desempeñar ni haber desempeñado elección nacional, estatal o distrital de un partido político en los últimos 6 años y medio anteriores a la designación. Esos son los requisitos para ser presidente, para ser miembro del Tribunal Electoral. Aquí la Suprema Corte de Justicia establece un sistema de cuotas, un sistema de ternas, que son presentadas ante el Senado de la República para su designación de estas ternas. Hay que hacer una comparecencia entre la Suprema Corte de Justicia y ahí presentar el estudio que se nos encargó a cada uno, que tiene que ver con la materia electoral, presentar un examen en el Pleno de la Corte sobre materia electoral, por supuesto, y a partir de eso, del resultado, la Corte nombra una terna de los presentes. Estos 3 miembros son mandados al Senado de la República, el cual cita a las personas en privado y hace un examen también respecto a todo esto a cada uno de los competidores y designa a la persona que será presidente, que será magistrado en materia electoral. Este es el mecanismo mediante el cual se elige a las personas. Decíamos que es un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación en materia electoral, quien no tiene
dependencia de autoridad alguna superior a la cual tenga que darle cuenta de sus asuntos, ni que tenga derecho esta autoridad superior, cualquiera que esté fuera, a intervenir en sus decisiones, por ser estas decisiones fronteras, digamos, o sea, las últimas decisiones en la cadena impugnativa posible en nuestro país, ese es el Tribunal Electoral. No tiene ningún órgano ni autoridad que esté sobre él. La función que tiene es velar porque los actos y resoluciones de las autoridades electorales, tanto federales como locales, sean tomadas de acuerdo con la Constitución y contemplen los puntos de convencionalidad y legalidad correspondientes en cada caso. Tiene como marco jurídico de acción, en primer lugar, la Constitución General de la República, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que esta es una especie de código procesal, electoral, que contiene toda la regulación de las normas y recursos que hay que presentar y sus sistemas, etcétera, están regulados en esta ley. La ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, obviamente. La ley orgánica, perdón, el reglamento interior del tribunal, que establece sus autoridades, sus formas de trabajar, etcétera. Un reglamento interno del tribunal, la LEGIPE, que es la Ley General de Procedimientos Electorales, y la Ley General de Partidos Políticos. Todas estas leyes tienen que ver con la materia electoral. Así pues, vamos a ver cómo está estructurado el Tribunal Electoral, salvo que exista alguna pregunta o aportación de parte de ustedes. No va a verla, pues continuamos entonces. Decíamos que este tribunal está formado por una sala superior que está integrada por 7 magistrados y por 5 salas regionales. La Constitución prevé la posibilidad de que sean hasta 7 salas regionales. Pero el día de hoy solamente hay 5 y requeriría la sala superior en una sesión especial acordar por el establecimiento de hasta 2 salas adicionales, cosa que no se ha llevado a cabo. Estas salas están ubicadas en las circunscripciones uninominales que están ubicadas en la ciudad de Guadalajara, en Monterrey, en Jalapa, Veracruz, en la Ciudad de México, en Toluca, son las salas regionales. Y una sala regional especializada en sanciones que está ubicada en la Ciudad de México, igualmente. Cada una de las salas se integra por tres magistrados electorales. Los magistrados duran en su cargo por 9 años y son designados por las 2/3 partes de los miembros de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en caso de sustituciones, la renovación será siempre escalonada. Es decir, siempre habrán 9 magistrados en cada una de las salas que acabamos de mencionar. 3, pero en cada sala regional. Aquí vamos a mencionar las competencias que tiene la sala superior del tribunal, que es el máximo órgano, por supuesto, del Tribunal Electoral. Realiza el cómputo final de la elección presidencial.
una función sumamente importante, es la autoridad responsable de llevar a cabo el cómputo final de los votos de la elección presidencial. Y tiene facultades para declarar la no aplicación de las leyes electorales que considere inconstitucionales. También tiene la facultad de atracción de los asuntos que considere más importantes o trascendentes, los puede atraer y resolver directamente esta sala superior. También tiene la facultad muy importante de fijar jurisprudencia. Entonces establece la jurisprudencia a partir de esta sala superior, que hasta la fecha es una jurisprudencia muy abundante y muy bien organizada y diseñada, que abordan todas las materias electorales que van surgiendo y van llegando a ese nivel. Por su parte, además resuelve directamente las impugnaciones que se presenten a la elección, al cómputo final de la elección del presidente. Si hubiera a ese cómputo que se llevó a cabo alguna impugnación, deberá ser resuelto directamente por la Sala Superior del Tribunal. Y también aquí menciono los recursos que resuelve directamente, que son el recurso de apelación, los recursos de reconsideración, recursos de revisión jurisdiccional, juicios para protección de los derechos políticos y electorales del ciudadano, o JDC, que se llaman esos juicios para efectos judiciales, juicios de revisión constitucional electoral y juicios en materia laboral de los servidores del Tribunal Electoral y del INE respecto de sus propias autoridades internas. Es decir, los que trabajamos en el Tribunal Electoral no tenemos acceso a la legislación, a la protección laboral o a la solución de los conflictos laborales, salvo directamente del Tribunal Electoral. Y también los juicios que vengan en relación con el artículo 41 constitucional, que se refiere en materia electoral fundamentalmente, y a los recursos que suben en materia de precampañas y campañas electorales. Bueno, corresponde a las salas regionales del tribunal. Tienen la facultad, en primer lugar, de declarar la no aplicación de leyes. Esta facultad es muy importante, quiero que tengan especial cuidado con ella, porque también las salas regionales tienen la facultad de declarar la aplicación de las leyes electorales que consideren inconstitucionales. Esta declaración implica, pues repito, la no aplicación de leyes específicas a un momento determinado, en un procedimiento determinado. Puede declarar no aplicación de las leyes electorales cuando las considere inconstitucionales. También tiene facultades para sostener criterios de aplicación e intervención de normas electorales. También resuelve los asuntos internos de los partidos políticos o las agrupaciones políticas de carácter local. Si un partido que se establece o se pretende establecer en el estado, que ustedes me digan, el estado de Sonora, por ejemplo, implica una controversia interna, esta será resuelta por las salas regionales del tribunal. Por sala que le corresponda a esta controversia local.
Aquí también hablo de los medios de impugnación en los asuntos específicos de su circunscripción que debe resolver, tal como el recurso de apelación, el juicio de inconformidad, el de revisión constitucional, y los que aquí menciono. Estas son las facultades de las salas regionales. También es parte de la resolución de asuntos electorales en la Suprema Corte de Justicia, pero, repito, no en forma definitiva ni final, sino a la par que el Tribunal Electoral. ¿De qué manera? Aquí estoy presentando el sistema de organización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene, por supuesto, la función máxima de control constitucional y convencional del ordenamiento jurídico mexicano, salvo en materia electoral, como ya habíamos dicho antes. Esto lo recalco siempre, ¿eh? Y en materia electoral, específicamente, conoce de las acciones que se presenten, de acciones de inconstitucionalidad que se presenten, y de las contradicciones de tesis en su caso. Salvo estas dos cuestiones, lo demás es resuelto, como habíamos mencionado, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se rige por la Constitución General de la República, por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el reglamento interno de la Corte, la ley reglamentaria que aquí menciono es el 105 de la Constitución, que tiene que ver con la materia organizativa del tribunal, y esa es la forma en la que trabaja. ¿Cómo se integra y cómo se organiza la Corte para sus funciones desde el punto de vista interno? Bueno, como todos sabemos, la Corte está integrada por 11 ministros que están divididos en dos salas. La primera sala está integrada por 5 ministros y un secretario general de acuerdos, y resuelve en forma directa respecto de materias penal y civil. Y una segunda sala que está integrada por 5 ministros también, que resuelve en materia laboral y administrativa, y cuenta con un secretario general de acuerdos también de la segunda sala. Esto hace un total de 10 ministros, como ustedes ven, y dijimos que se compone por 11. El 11º ministro es, por supuesto, el presidente, que no integra ninguna de las dos salas. Él resuelve en materia de, por estar integrado el Pleno. Este ministro presidente, repito, no integra ninguna de las dos salas y actúa solamente como presidente de la sala, de la Corte, resolviendo junto con todo el Pleno. El Pleno podrá sesionar con 7 ministros, con excepción de aquellas resoluciones que vayan a implicar acciones de inconstitucionalidad, para lo cual requiere el voto afirmativo siempre de 8 ministros. ¿Cuáles son las competencias de la Corte en materia electoral? Lo estamos hablando el día de hoy. Plantea la posible contradicción entre una norma general y un tratado internacional respecto de la Corte. En casos de esta especialidad, que son cuestiones que están en controversia, una norma de la Constitución y un tratado internacional, la Corte debe resolver cuál de las dos prevalece.
Y para establecer una acción constitucional debe presentarse por una minoría que aquí establezco es el 33% de los congresos generales y locales, o por el fiscal general de la República, o por los partidos políticos. Solamente ellos pueden presentar una controversia constitucional. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia solo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas si son aprobadas por una mayoría, por una minoría de 8 votos. Eso lo había hecho desde antes, ¿no? Es la única vía para plantear la declaración de invalidez general de las leyes electorales respecto a la Constitución General de la República. O sea, el único que puede sacar del ordenamiento jurídico una norma y, por lo tanto, retirarla del ordenamiento jurídico nacional es la Corte. El tribunal puede declarar la no aplicación de una norma específica en un caso que considere importante, pero sacar del ordenamiento jurídico solamente es competencia de la Corte. También opera respecto de las contradicciones de tesis. Las cuales se establecen por las salas de la Corte o por el pleno de la misma, quienes podrán denunciar su contradicción. El pleno de la Suprema Corte de Justicia, en un plazo no mayor de 10 días, decidirá cuál de las tesis debe ser revocada y cuál prevalece, en caso de esta contradicción de tesis. ¿Tenemos alguna duda hasta ahorita? ¿Algún comentario? ¿Alguna aportación? Bueno, entonces vamos a tratar de seguir adelante. Vamos a mencionar ahora lo que podemos decir respecto a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Electorales, la FEDE o FEPADE, como se le conoce en el argot ordinario mexicano, se le conoce como la FEDE o la FEPADE. Vamos a ver. La FEDE fue creada en el año de 1994 como una Fiscalía General de la República con autonomía técnica y de gestión para perseguir las conductas que han sido tipificadas como electorales en el marco jurídico nacional. No que tome agua, pero hablar tanto tiempo me pide tomar un poco de agua. La FEDE realiza diversas acciones que tienen por objeto prevenir o perseguir los delitos electorales. Cuenta con un equipo de profesionales que dan a conocer las condiciones y consecuencias jurídicas de incurrir en los tipos que establecen la legislación mexicana de descripción de materia penal electoral. Es decir, actúa como el Ministerio Público Federal para perseguir y denunciar ante un juez federal las materias penales que considere adecuadas. Esta es la función general de la FEDE.
cuenta con un programa nacional de blindaje electoral que, por supuesto, va actualizado permanentemente, realizando acciones preventivas para evitar. A ver, Humberto, por favor, tienes la palabra. Sí, buen día, maestro. Me quedé en la parte anterior con la incertidumbre de cuáles son los casos o algún ejemplo de los casos especiales en los cuales el tribunal ha traído algún asunto. No sé si podría usted Sí, claro. ejemplificar. Supongamos que hay una elección que, presupone por su resolución un conflicto particular o un riesgo de un conflicto en su interpretación que lleva a la sala superior a considerar que es de mayor importancia o de importancia especial, digamos, en este caso, su resolución. Entonces simplemente lo atrae y lo estudia y lo resuelve directamente en el Tribunal Electoral. No sé si me expliqué o no. O sea, en ese sentido, el criterio sería que es de una superior competencia derivado de los tribunales, en este caso, un ejemplo, algún tribunal local o que tiene alguna relevancia en un aspecto constitucional, podría ser. Bueno, podría ser, por supuesto, casos en los cuales ha existido una problemática o una contradicción o impugnación de la elección que haya sido atendido por algún tribunal local, por ejemplo, y cuya resolución, por su seriedad o importancia, presupone la participación directa del tribunal. Entonces, este puede traer el asunto para atenderlo directamente. ¿Cuál caso podría yo mencionar ahorita anterior? Pues, por ejemplo, no se llevó a cabo así, pero en el caso de la elección del estado de Colima, en el cual fue anulada 2 veces la elección, podría en ese caso, aunque no lo haya hecho, podría en ese caso haber llamado a la elección a su control para resolverlo definitivamente. En este caso no existió esa necesidad, por lo cual no lo atrajo directamente. Pero tenía la facultad de haberlo hecho, de considerarlo, de ubicada resolución. Y no es por falta de confianza con los tribunales locales o por las salas regionales, sino por considerarlo tan importante que hubiera pensado o decidido que por su naturaleza e importancia era fundamental atenderlo directamente. No sé si me expliqué, Humberto. Perfecto, sí, muchas gracias, maestro. Gracias a ti. Manuel. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Aprovechando el paréntesis que el compañero Fernando nos estableció, si bien tenemos la sala superior y las 5 salas regionales, digamos, cuando son elecciones locales, la primera instancia de tribunal son los locales, ¿no? En el caso de las elecciones locales. Pero me entraba la duda, elecciones federales siempre en automático, digamos, se va a alguna sala regional. Esa era mi duda. Bueno, vamos a imaginar un caso. Si hubiera la elección de un estado en el que ustedes digan, y en la materia, en la jurisdicción local de ese estado, se resuelve A o B. Si hay una elección de gobernador
y hay una impugnación de esa elección, debe resolverla en todo caso la sala superior, porque es el competente para este tipo de resoluciones. ¿Me explico? Y entonces lo llevaría a cabo directamente. O bien, si se lleva a cabo una resolución en materia local por un tribunal local, ese tribunal local resuelve el caso, pero siempre puede ser recurrida su resolución a la sala superior. Así es como en materia electoral normalmente acaba resolviendo el tribunal, la sala superior acaba resolviendo las materias locales que se van presentando. Y entonces vemos que finalmente todos, digamos, las resoluciones locales que se van impugnando ya van a ser resueltas al final por el tribunal, por la sala superior del tribunal. No sé si me expliqué, Manuel. Sí, doctor, gracias. Gracias a ti. Decíamos que la FEDE fue creada en el año del 94 y está adscrita a la Fiscalía General de la República. Tiene una autonomía completa en cuanto a la gestión, tiene autonomía completa de gestión y estudio en materia de derechos electorales. Y realiza diversas acciones que tienden a la prevención del delito electoral. Su función primordial es la prevención de delitos electorales, pero en caso de que estos se presenten, pues tienen la función de perseguir los mismos hasta su última consecuencia. Tienen la función de concientizar a los servidores públicos respecto a de la seriedad y riesgos de la comisión de algún delito electoral en la gestión de cuestiones político-electorales. Este órgano especializado en materia ejecutiva, porque como vemos, no tiene carácter judicial, pues es un ministerio público. Tiene la función de buscar la justicia electoral en materia penal. Entonces, tiene el monopolio de la creación de una acción judicial que va a presentar ante un juez penal para que conozca de la causa completa. Esta FEDE está integrada por un fiscal especializado a la atención de delitos electorales. Este fiscal es designado por el presidente de la República y es sometido a la ratificación del Senado de la República. Entonces el presidente presenta una terna, 3 integrantes de esta terna, por supuesto, y la presenta ante el Senado de la República, quien, en su caso, de las 3 propuestas, escoge a una, si le parece adecuado, y entonces lo convierte en el procurador especializado en materia electoral. Pero si considera que ninguno de los 3 reúne los requisitos que debería tener, regresa la terna al presidente, quien deberá reformularla y volver a presentar al Senado de la República. El Senado de la República, de esta segunda terna, verá quién es el mejor de los candidatos en su consideración y entonces se designa al procurador de esta manera, al titular de la FEDE,
Y en caso de no volver a encontrar, la no adecuación de ninguno de los tres, puede volver a regresar a la terna del presidente, quien tendrá obligación de volver a formar una tercera terna y regresarla al Senado de la República. Y este Senado de la República podría nombrar esa segunda terna a alguno de los tres, o bien regresar nuevamente al presidente, por no encontrar que ninguno de los tres es el que considera capacitado para este encargo. Entonces el presidente tendría la función, la facultad de nombrar directamente a la persona que considere adecuada, y de esta forma sería nombrado por tercera ocasión ahora sí, que sería el fiscal especializado. Esto me llama la atención, seguramente a ustedes también, porque ¿cómo puedo presentar a Hugo, Paco y Luis el primer día? Me los revoca el Senado, y bueno, presentar a Luis, Juan y Paco, es decir, a los mismos tres, pero en diferente orden. Y por tercera vez vuelvo a presentar a los mismos tres. Es decir, hasta ahorita no tienen ningún efecto de desgaste de los miembros presentados en una terna para que puedan ser renombrados otra vez en la siguiente terna, ¿me explico? Lo cual nos deja con un estado pues, no sé si de sospechosismo de qué, pero es una decisión que finalmente va a llevar a cabo el presidente de la República. Salvo que alguna de las ternas anteriores sea aceptada por el Senado de la República. Su marco jurídico es, por supuesto, la Constitución General de la República, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, su reglamento, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales. Estas son las leyes que integran el marco jurídico al cual debe sujetarse en todo momento la FEDE. Entonces decimos que ejerce las facultades de procuración de justicia electoral como Ministerio Público en la investigación y ejercicio de la acción penal ante un juez penal federal. Ejerce en coordinación con las instancias competentes la elaboración y ejecución de los programas de prevención del delito electoral federal. Entonces, tiene dos ejes rectores, que son, por supuesto, la prevención de la comisión del delito electoral y, en su caso, la persecución de los delitos electorales que se presenten mediante el ejercicio de la acción penal que le corresponda. Es decir, tiene la función de investigar y perseguir los delitos en materia electoral que están previstos en la Ley General de Delitos Electorales. Determina la competencia, la reserva y el no ejercicio de la acción penal en su caso. Debe debe interponer los recursos de apelación sobre los casos que resulten necesarios, de acuerdo con lo que decidan los jueces penales respecto a los electorales en su caso. Interviene como en los juicios de amparo que correspondan, porque
aquí tendrá que ver, pues como cualquier ministerio público, los procedimientos relacionados con la averiguación previa de los procesos penales que resulte. Puede ordenar la detención y, en su caso, la retención de los posibles implicados o responsables de la comisión de los delitos electorales. Participa en coordinación con las instancias competentes en la elaboración y ejecución de los programas preventivos de los delitos electorales federales. Esta es una pequeña lista de recordatorio para todos nosotros de los delitos electorales que están básicamente los delitos electorales que están contemplados en la ley, que son votar sin tener derecho a ello, presionar a los votantes para que ejerzan el voto en un sentido o en otro, llevar a cabo la compra de votos, por supuesto, es otra, ¿no? Coartar la libertad del ejercicio del voto, violar la secrecía del voto, afectar el ejercicio de los funcionarios de los funcionarios electorales, violar o afectar el ejercicio de sus funciones, recoger credenciales para votar, introducir o sustraer votos de las urnas correspondientes. Este era un delito frecuentísimo en el pasado en México, que se cargaban las boletas de votos preestablecidos, o bien se retiraban algunas boletas de las casillas ya habiendo sido cerradas al final de la elección, y esta inclusión o extracción de votos incluye un delito, por supuesto, un delito electoral. Afectar los programas del Registro Federal de Electores, que es una tarea que lleva el Instituto Nacional Electoral en forma exclusiva y directa, y afectar a esta inclusión del Registro Federal de Electores, pues es, por supuesto, también una conducta de carácter penal. Utilizar recursos ilícitos en el desarrollo de las campañas electorales. Inducir al electorado, siendo ministro de culto religioso, para votar por uno o no votar por determinado candidato. Esta función que se lleva a cabo desde los púlpitos, o como quiera que se llamen estas instalaciones de los templos religiosos, está también tipificada como un delito electoral que va dirigido a los ministros de culto religioso para que se abstengan de cualquier conducta a este respecto. Aquí se manifiesta la integración de un procedimiento penal típico que viene desde su inicio mediante la averiguación previa, la cual surge derivado de una denuncia formal o de un reingreso de la misma, después se inicia la averiguación mediante la investigación en el expediente, se realiza una hipótesis, se realizan las diligencias necesarias para la averiguación de los hechos que están sujetos a investigación. Vamos adelante. Y aquí se puede determinar varias cosas. La Fiscalía puede resolver
la incompetencia por falta de las facultades y la integración o que la integración se corresponda a otros órganos distintos, puede también determinar la anulación en el caso de que se hayan llevado acciones en contra de la misma persona por delitos con nexos. También puede ser designar la reserva cuando resulten insuficientes los elementos que han sido proporcionados o derivados de la investigación. También podrá resolver el no ejercicio de la acción penal, o finalmente podrá ejercer el ejercicio de la acción penal ante un juez penal federal correspondiente. Los procesos de procuración de justicia inician con la consignación de un expediente de un juez penal federal, quien dictará una orden de aprehensión. Si decide obsequiar esta orden de aprehensión del juez, solicita un acto de formal prisión respecto a esta persona, y una vez que ha sido cumplimentada la orden de aprehensión, se sujeta al inculpado a proceso penal y se dicta una sentencia que puede ser de libertad o el ejercicio de la acción penal, una pena pecuniaria o bien el auto de formal prisión. Si estamos de acuerdo, vamos a proceder a analizar los organismos públicos locales electorales, llamados OPLES. A ver, Manuel, por favor. Otra vez yo aquí. Qué bueno, me da mucho gusto. Fíjese que ahorita revisando esto que nos comenta sobre la Fiscalía Especializada, y bueno, y recientemente pues Nuevo León nos ofrece un caso muy interesante, digamos, de lo que puede ser considerado un delito electoral, ¿no? Con la detención de Jorge Rodríguez, alias el Bronco, ¿no? Que fue detenido porque le iniciaron un proceso, creo que en el ámbito local, porque todo se está llevando allá, por utilización de recursos públicos para la obtención de las firmas para el registro de candidato independiente. Aquí en este caso, mismo, en su tiempo, el INE, bueno, pues con todos los análisis que hizo, decidió pasar, digamos, este registro de este candidato independiente. Con todo y que ya existían, digamos, algunas sospechas de que pudiera haber recursos públicos, ¿no? Pero bueno, se registró. Actualmente pues el gobierno del estado ejerce acción penal, creo que por la utilización de recursos públicos. En este punto creo que en todo el electoral, o ya de entrada se puede considerar ya un delito electoral desde el principio, ya por como está armado el caso. Es cuanto, doctor. Muchas gracias, Manuel. Bueno, en el caso del famoso Bronco, la acción fue presentada antes, es decir, fue presentada cuando se llevaba a cabo el estudio de la posibilidad de llevar a cabo la campaña como gobernador, como candidato independiente nuevamente. Ahí fue cuando se llevó a cabo la denuncia y se resolvió hasta la semana pasada o antepasada, en la cual se decidió dictar la orden de aprehensión en su contra.
y fue aprendido. Y está sujeto a un proceso federal penal que va a determinar si los hechos por los cuales está denunciado constituyen realmente una conducta penal, caso en el cual se llevará a cabo el proceso penal completo en su contra y habrá que ver cuál es el resultado del mismo. Entonces, ese es el origen del procedimiento contra el Bronco, que está ahorita en pleno jaleo y causó mucho impacto mediático, porque se consideró como que el primer golpe, digamos, que dio el nuevo gobernador del estado en contra de un anterior participante en la materia político-electoral, y esto lo hace ya un asunto mediáticamente muy atractivo, el cual habrá que seguir directamente para ver cuál es el resultado final del mismo. Entonces, es interesante ver cómo el asunto fue presentado antes de que surgiera la posición del gobernador actual. Antes que ese gobernador fuera designado como ganador de sus elecciones, fue cuando surgió el asunto. ¿Sí me explicó? Vianey, tienes la palabra. Muchas gracias, doctor. Buenos días Sí. a todos. Bueno, quiero intervenir aquí un poco para hacer algunas precisiones. En este caso, en especial, la suscrita estuvo al frente de la revisión de las firmas del Bronco en su momento. Trabajo para la dirección de partidos políticos. Perdón, Vianey, pero alguien tiene su micrófono prendido, entonces ahorita el sonido no. ¿Perdón? Es ella. A ver, ya te ¿Sí me escuchan? Sí, pero hay una. Bueno, Sí, sí, pero hay una. bueno. Vianey, te estamos escuchando. Sí. El audio un poco visitado. Creo que no se escucha bien, ¿verdad? No se escucha A ver, bien. voy a intentar. A ver si ahí. A ver, Ya, aparentemente parece sí. ya, ¿verdad? Ya, parece ya, ¿verdad? No. Es que se está como repitiendo. A ver si ya puedo hablar con ustedes. ¿No se escucha? Sí, A ver si se escucha. ¿Ya quedó? Sí, ya quedó. Ok, qué bueno. Les comentaba, en su momento tuve la oportunidad de estar al frente de este proceso del Bronco, trabajo para la dirección de partidos políticos. Entonces quería hacer ahí la precisión que el instituto no otorgó el registro al Bronco. De hecho, nosotros precisamente por haber detectado ciertas irregularidades con el número de firmas que él pues contó, detectamos ahí por ahí incluso alguna especie de simulación, tanto de él como del candidato Ríos Peter, que fue muy famoso por lo mismo. Nosotros no otorgamos el registro lo otorgó el tribunal y ya nada más le mandata al instituto otorgarlo, ¿no? En esos términos, pero no se otorgó en su momento precisamente porque se habían detectado muchas irregularidades en la recepción de firmas. También en ese momento se ocupó dar una vista a la FEPADE que se hizo y pues finalmente parece que se perdió, porque no nada más fue el único candidato, el único aspirante a candidato, fueron varios aspirantes que tuvieron un tema de simulación de firmas. El más famoso de ellos, insisto, Ríos Peter. Pero bueno, al final del día, la autoridad, el tribunal determinó que por no haber certeza en la revisión que en su momento se hizo, por eso se le otorgaba el registro al señor, ¿no? Que en realidad, bueno, yo les puedo decir que las revisiones estuvieron puntuales, ¿no? Hay un tema ahí técnico, muy rápido se los cuento, hay un tema técnico en donde el agente del Bronco, el representante del Bronco nos dice, todo lo que me quitaste por ser copias, no lo quiero revisar. Y presenta un escrito en donde dice, no queremos revisar esto porque pues, son copias ya que les revisamos, ¿no?
Y pues dijimos, ok, no se revisan, se revisa todo lo demás y cuando se va al tribunal dice, no, es que el INE no me dejó revisar todo. Y el tribunal nos dice, pues, ¿por qué no revisaron todo? Pues porque él lo pidió, no, es que no funciona así y le otorgan el registro. Pero esa fue, ahora sí que en breves palabras, esa fue la historia con el señor, ¿no? Esto es, me parece muy interesante tu participación, nos da mucha luz porque tú estás adentro de este asunto y me parece muy interesante tu punto de vista. ¿Qué consideras tú, Vianney, que será el resultado que derivará de esta acción que se ha llevado a cabo en contra del Bronco? Bueno, es que lo que ocurrió aquí es que yo creo que hay dos vertientes, ¿no? La parte de la vertiente en donde cómo se obtuvieron las firmas, que era en realidad lo que constituía en ese momento el delito electoral, que había simulación, que había firmas que se estaban obteniendo de no sé dónde, y eso fue una parte que, insisto, creo que se cerró porque ya no se les persiguió ni siquiera a la gente que simuló credenciales de elector. Y la otra parte es el uso indebido de los recursos públicos, ¿no? Entonces, yo creo que no tiene, yo creo que esta parte de los recursos públicos, incluso en este momento, les es más fácil, por llamarlo de alguna manera, configurar el delito a través de eso, porque supongo que el nuevo gobierno, pues ya hizo sus investigaciones correspondientes y determinaron de dónde salió el dinero y para dónde se fue, ¿no? Que ya no tiene que ver en estricto sentido con lo que hicieron con las firmas en su momento, ¿no? Creo que son dos cosas diferentes y creo que en este momento tendrían más pruebas por el tema del dinero que por el tema de las firmas en cuestión. Eso es muy interesante esta información que estás compartiendo, porque nos permite tener más claro el contexto interno de este asunto que es, repito, muy mediático y va a ser de muy importante resolución y atención a todo el proceso que se lleve a cabo. Sí, incluso aquí, ya para concluir mi intervención, sí podríamos, por ejemplo, revisar lo que hace rato comentábamos de que el tribunal es pues ahora sí que la última instancia en materia electoral. Aquí nos podemos dar cuenta cómo da una vuelta en las resoluciones, ¿no? Nosotros como instituto de pronto decimos, oye, encontramos todo esto, no está bien, no se le otorga el registro, ¿no? Y a lo mejor el tribunal, con este tema que hablábamos de la convencionalidad, nos dice, pues es que hay que maximizar los derechos político-electorales de los ciudadanos. Sí. Y precisamente con base en eso nos dice, le tenemos que otorgar el registro, ¿no? ¿Por qué? Porque ante la duda hay que maximizar su derecho político electoral. Y como tú, INE, no me demuestras, digo, a razón de lo que dice el tribunal, ¿no? Como tú, INE, no me demuestras que son fundados los motivos por los que no les diste el registro, que digo, a mi punto de vista sí estaban demostrados, pero bueno, finalmente es un contendiente, ¿no? Y al final nos dice, pues no lo demostraste, entonces se le otorga el registro al señor, ¿no? Entonces ahí finalmente pues sí vemos los efectos de estas resoluciones del tribunal que dan una vuelta completa a veces a las resoluciones que el instituto tiene. Sí, efectivamente. Y el día de hoy vemos con mucha frecuencia, bueno, siempre hemos visto con mucha frecuencia que las resoluciones del instituto no siempre son confirmadas por el tribunal. Es decir, frecuentemente son modificadas o revocadas por el tribunal electoral, atendiendo a puntos distintos, como son efectivamente la maximización de la protección de las normas jurídicas en beneficio de las personas por cuestiones constitucionales y convencionales y otros mecanismos. Pero esto nos enseña que es muy dinámica la labor y la interpretación judicial en estas materias, ¿no? Te agradezco mucho, Vianney, todo este comentario que nos ha sido de mucha utilidad. ¿Alguien más quisiera mencionar algún punto de vista, por favor? Jorge, si es tan amable. Se fue. Se cortó de pronto. Bueno, vamos a ver ahora algo respecto a las OPLES, ¿no?
Las OPLES son lo que antes constituían los institutos electorales locales. Hoy son los OPLES. Son autoridades electorales de carácter local. Es decir, es una especie de réplica de lo que es el Instituto Nacional Electoral, pero para efectos locales. Existe ahorita toda una campaña de lo que podría ser en breve, esperemos, una propuesta de modificación a la materia electoral. ¿Qué pasa siempre después de las elecciones? Hay cambios, o frecuentemente hay cambios a la legislación electoral o a los mecanismos en los cuales se lleva a cabo el proceso electoral. En este caso, se ha mencionado que hay algunas elaboraciones de esta iniciativa para modificar la materia electoral, y en las cuales siempre se ha presentado la idea de eliminar probablemente a los OPLES. Y aquí abro una mesa de discusión respecto de esto. ¿Será útil desaparecer a los OPLES o no será útil desaparecer a los OPLES? Está su opinión. La mía es que los OPLES llevan a cabo una función muy importante al tener el pulso directo de lo que representa la comunidad que está en esa plaza, en materia específica y en materia electoral fundamentalmente. Y al poder ver al detalle de cerca a los diferentes competidores y cuáles son sus propuestas y cómo son sus campañas, le permite al OPLE tener un contacto y pulso directo de la situación local. Yo creo que es también un descubrimiento que tiene el pueblo mexicano, y yo consideraría un error desaparecerlas. Pero aquí quiero, por favor, la opinión de ustedes. Manuel, si es tan amable. Sí, perdón. Sí, coincido plenamente con usted, doctor. Además, los OPLES llevan a cabo, bueno, en diferentes particularidades que supongo yo, por ejemplo, en la Ciudad de México, ejecuta algunos ejercicios de participación ciudadana, digamos, cada año. Aquí el llamado presupuesto participativo, cada año se efectúa casi. Y hay la designación de los representantes de las llamados, ahí se me fue el nombre, las comisiones comunitarias de participación, y las asambleas de barrio. O sea, son actividades muy particulares de cada entidad. Tiene mucho que ver también con la forma en que ya conocen, digamos, la geografía electoral, que bueno, que eso también las juntas locales lo pueden conocer, pero bueno, pues el trabajo que han hecho durante ya, pues, aquí en la Ciudad de México, el Instituto Electoral ya lleva 20 años, bueno, más de 20 años, ¿no? Poco antes del año 2000. Entonces yo creo que perder eso sería pues un grave error. ¿Es cuánto, doctor? Te agradezco mucho, Manuel, que también coincido contigo en que sería un error permitir que no sea arrebatada la institución de estas OPLES, porque tienen una función muy precisa y muy clara respecto de una territorialidad que está muy determinada, en la cual tienen contacto directo con la población y construcciones políticas locales para determinar la conveniencia o inconveniencia de un determinado partido o candidato en su ejercicio de campaña. Entonces creo yo que podríamos reformarlo, modificarlo, fortalecerlo, la expresión que podamos utilizar, pero nunca sería conveniente desaparecerlo, en mi opinión. Vianey. Sí, gracias, doctor. Pues sí, yo coincido plenamente también con los dos en ese sentido. Yo creo que sería un error enorme
tanto jurídico como operativo, ¿no? Desaparecer a los soples, porque... Y político. Sí, exacto, con la reforma de por sí, el instituto pues asumió algunas funciones que tenían los soples, que en esa parte creo, sobre todo la función de vigilancia, creo que resultó buena, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que pasaban y de lo que pues nos adolecíamos toda la ciudadanía era que los soples en su caso, en su territorio hacían lo que querían, ¿no? En su momento, ¿no? Pasaba que bueno, finalmente los consejeros en los institutos electorales, sí hubo muchos temas de compadrazgos y temas así, ¿no? Entonces, obviamente, al llegar como esta función de vigilancia del Consejo General hacia el OPLE, creo que fue una buena medida, porque en esa medida tuvieron un control sobre lo que pasaba en el resto del país, no solamente en la Ciudad de México. Recordemos, por ejemplo, cuando el Consejo General pues nos bajó a todo el Consejo del OPLE de Chiapas, ¿no? Por no acatar el tema de la paridad de género, ¿no? Que dijeron, no lo vamos a acatar, no lo acataron y lo bajaron, ¿no? Entonces, es una medida que se justifica que a lo mejor el Consejo General tenga estas facultades respecto a los soples, pero ya desaparecer como tal a los soples nos llevaría justamente al otro extremo, ¿no? Regresaríamos a centralizar todo, ya que un Consejo General decidiera absolutamente todo, desde temas tan sencillos como consultas estas ciudadanas o registro de candidatos, y que además, digo, desde la trinchera en donde estamos, que es la parte operativa en mi caso, para nosotros sería una locura. Al día de hoy acompañamos a los soples en muchos de sus procesos, ¿no? Por ejemplo, yo en este momento estoy acompañando al OPLE de Baja California Sur para el tema de registro de partidos políticos locales. Pero una cosa es el acompañamiento, los asesoramientos, las capacitaciones que les podemos dar desde aquí, y otra muy distinta, que nosotros como instituto pudiéramos desenvolver toda esa labor, ¿no? Porque finalmente ni siquiera, o sea, al ser un órgano tan centralizado, por ejemplo, la dirección de partidos políticos no podría ejercer las funciones del registro de partidos locales en cada una de las entidades, ¿no? Tendríamos que hacer un nuevo esquema de trabajo con más gente. No sé, creo que operativamente es hasta complicado, si no es que imposible. Eso es. Me da mucho gusto lo que dices porque coincide, bueno, yo coincido con tu opinión completamente y esperemos que se les quiten las ganas de proceder en contra de estas instituciones que son de gran importancia y de gran valor por tener la presencia en el lugar específico y con el contacto con las personas específicas de las que estamos hablando en forma cotidiana. Lo cual me parece que es el valor fundamental de las OPLES. Exacto, doctor. Muchas gracias. Gracias a ti, muy amable, Bene. ¿Hay algún autocomentario o seguimos adelante? Alexis. Sí, gracias, doctor. Bueno, igual otro punto que quisiera yo tocar es, bueno, ya comentaban de que los OPLE tienen esa peculiaridad de tener, digamos, ese acercamiento con la sociedad. Al igual considero que es muy importante ahora sí que la labor de esta institución. ¿Por qué? Porque refuerza la confianza para con la sociedad en la que ahora sí que se basan. En este caso, bueno, personalmente yo trabajo en el OPLE de Tabasco y entonces, ahorita con lo de la revocación del mandato, muchas personas de nuestra sociedad se están yendo en contra de lo que el INE está realizando. ¿Por qué? Por ahora sí que pues eso es ahora sí que por ideas personales, por lo que tiene que ver con lo del presidente y todo eso, ¿no? Están desconfiando, vaya, del INE. Entonces, que el INE tomara, digamos, todas las actividades, digamos, locales, de todo el proceso local, llevaría una desconfianza también, considero, porque pues respecto, nuevamente, menciono, como el Instituto Electoral, ahora sí que local, tiene ese acercamiento con la sociedad, realiza todas las actividades de educación cívica, todo ese reforzamiento para ahora sí que las tareas democráticas. Entonces sí, la intervención del INE a elecciones locales sí tendría mucho que ver y podría llevar también a, vaya, como ya lo mencioné, una desconfianza en la sociedad, considero. Eso es. Gracias por tu comentario. Yo quisiera decir sobre este punto que es muy importante
que las instituciones que tenemos el día de hoy en México, pues veamos que lleven a cabo lo que tienen que cumplir de acuerdo con para lo cual fueron creadas y designadas. Es decir, que los OPLES debieran llevar a cabo su función directamente, sin temor a otras circunstancias. Y respecto al Instituto Nacional Electoral, que está ahora en jaque, digamos, porque se pretende quitarle muchas facultades y hacerle tener un daño fuertísimo respecto a su estructura en virtud de las relaciones políticas que están pasando el día de hoy, tanto en el propio instituto como en relación con el presidente de la República, que aparentemente hay una especie de enemistad casada. Creo que esta no debía formar parte, no debiera fluir en relación con esta institución, que también es una institución que nos hemos creado los mexicanos para nosotros mismos, y en consecuencia de eso no deberíamos permitir que fuera desaparecida por alguna persona en concreto. Siendo que es una institución que ha costado mucho trabajo, mucho estudio y mucha dedicación, por lo cual ya forma parte de los activos que tenemos los mexicanos, que son pocos, pues esos son los activos que tenemos los mexicanos en la materia electoral, que debemos proteger siempre a toda costa. Gracias. Vamos a continuar, por favor. El marco normativo de las OPLES. Sí, vamos a hablar del marco normativo de las llamadas OPLES. Que tienen funciones, en primer lugar, de ejercer los derechos de acceso a las prerrogativas de los partidos y candidatos a los puestos de elección popular de carácter local. Tienen también la función de llevar a cabo la educación cívica, la preparación de las elecciones en cada caso, la impresión y distribución de los documentos en materia electoral, las boletas, todos los papeles que van a utilizar en la elección deben estar aprobados y coordinados por el OPLE, la impresión de estos materiales, escrutinio y cómputo de las elecciones en materia que establezca la ley, la declaración de validez y los otorgamientos de constancias de mayoría en las elecciones locales, cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo de la entidad, es decir, de los gobernadores, y otros que no se refieren a la ley concretamente. Así pues, podemos ver que las autoridades electorales locales pueden ser autoridades administrativas o jurisdiccionales. Son ejecutivas, o administrativas, perdón, son las OPLES, como acabamos de ver, y jurisdiccionales locales, son los tribunales electorales locales, quienes llevan a cabo la función jurisdiccional en las entidades correspondientes. Y así es como está integrado hasta el día de hoy las autoridades electorales en el país. A ver, quítame la pantalla, por favor. Y quedo a sus órdenes para escuchar cualquier comentario, aportación, pregunta respecto de estas autoridades electorales que constituyen el sistema electoral de resolución de nuestro país el día de hoy. Si hubiera alguna intervención, me gustaría escucharla, si son tan amables. Tiene usted la palabra. Manuel, por favor, si es tan amable. Bueno, retomando un poco lo de lo que, como están funcionando actualmente las OPLES
y el INE, digamos, la reforma del 2014, pues bueno, creo que le cargó la mano, digamos, en algunas funciones al INE, o sea, y dejó descobijada en algunas otras a los OPLES, por ejemplo, en la cuestión de la capacitación. La capacitación ahora, pues realmente la realiza exclusivamente los órganos del INE. Pero, digamos, en la pasada elección, con la mesa de casilla única, digamos, en la que ya los funcionarios de la mesa eran capacitados, digamos, para atender las dos elecciones, digamos, tanto local como federal, ¿no? En el caso de la Ciudad de México. Entonces, bueno, ya ahí se sintetizó, digamos, en una sola mesa el que tuviera que pasar el del elector, ¿no? Antes era que tenía que pasar a la mesa local y a la mesa federal. Pero bueno, digamos, en términos de capacitación, nos dimos cuenta que al menos los OPLES salieron perjudicados porque a lo mejor en las cuestiones de las elecciones federales, el cómputo federal, salieron bien las cosas, pero algunos detalles quedaron sueltos con las elecciones locales, o sea, digamos, con la elección de diputados, la elección de alcaldes y sus concejales, ¿no? No sé, algunos detalles como que quedaron sueltos porque dentro de la mesa de casilla, pues solo una persona se encargaba de lo que iba a ser la entrega del paquete, ¿no? Entonces, si desde la elección anterior, la de 2018, ya había problemas para ¿cómo se llama? La integración de los paquetes, que unas boletas se iban al paquete federal, les iban al local y viceversa. Ahora, pues, hasta con la capacitación, digamos, hubo problemas. Entonces, creo que sí, a título personal, esta reforma del 2014, en ese sentido, sí perjudicó mucho a los OPLES, en ese sentido, porque pues antes sí se capacitaba muy bien a los ciudadanos que estaban en las mesas. Antes se capacitaba más operativamente, se estaba más al pendiente, pero ahora como se le dieron más atribuciones a las juntas locales del INE, pues muchas cosas, digamos, se perdieron, además de lo que ya platicábamos al principio. Es cuanto, doctor, es mi comentario en cuanto a esto. Te agradezco mucho, Manuel. Sin duda es muy interesante tu comentario. Y déjame decirte que en materia de capacitación, por ejemplo, pues todos tenemos una función de capacitación. El Instituto Electoral tiene entre sus funciones la capacitación electoral, que lleva a cabo tanto en las casillas, en las mesas directivas de casilla, como en forma permanente o constante, lleva a cabo cursos, etcétera, de capacitación electoral. Igualmente, el Tribunal Electoral, esta es una prueba de ello, tiene un área de capacitación en la cual estamos trabajando nosotros y nos dedicamos a la capacitación electoral en todas partes, ¿no? Pero también los partidos políticos llevan a cabo una función semejante y procuran capacitar permanente o frecuentemente a sus agremiados o simpatizantes en el manejo de las cuestiones electorales, en la atención de los boletos en las casillas, etcétera. Y como ahorita nos estás comentando, pues también los OPLES llevan a cabo esta función. Eso, en mi opinión, no significa necesariamente una repetición de las cosas, sino cada una de las organizaciones que estamos llevando a cabo una capacitación electoral, tenemos un ángulo distinto para ver esta función. Que sin estar en desacuerdo contigo, pienso que hay que considerar que cada organismo debe llevar a cabo su capacitación de acuerdo con lo que le corresponda cuidar o llevar a cabo. Y entonces no sería demasiada ninguna capacitación que exista en esta materia en el proceso electoral que corresponda. Es mi opinión. ¿Hay alguien más que quiera hacer un comentario, por favor?
Pues esta presentación, de no haber ningún otro comentario por su parte, está llegando a su final, que junto con la del día de ayer conforman la presentación sobre las autoridades electorales de nuestro país, las cuales deberán estar aparentemente en actualizaciones permanentes, porque no es una tarea que está concluida todavía, sino que está abierta a la participación del público en general, para que vaya modificándose y actualizándose según las necesidades que vayan surgiendo, y esperemos que esto se vaya puliendo cada vez más para llegar a un manejo prístino del asunto, ¿verdad? Que ojalá y surgiera algún día, pero en fin, es en lo que vamos ahorita, y si no hay ninguna cosa adicional de su parte, pues daremos oportunidad a la presentación del día de hoy. Gracias por su presencia, les deseo buen provecho, que coman rico, o desayunen rico, porque yo estoy en esas apenas todavía, y espero que nos veamos pronto en alguna otra presentación de las que lleva a cabo la Escuela Judicial. Les agradezco mucho su atención y estaremos en contacto. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Con permiso. Gracias, doctor, que todos y todas tengan un buen día. Cuídense. Gracias. Adiós. Gracias, buen día.